Bien, vamos a iniciar. Bueno, para empezar me da gusto ver que el número de alumnos conectados pues ya son más. Yo espero contar con ustedes en todo el parcial y que bueno, no nos veamos en la necesidad de pues de realizar algunas otras eh, evaluaciones adicionales como es la de recuperación, ¿sí? Mm, Bueno, les comparto mi pantalla. Vamos a ver la práctica del día de hoy. Ok. Para el caso de la práctica de la actividad 8, que es la del día de hoy, vamos a trabajar con el programa Excel. Sí, por favor, las dudas que vayan surgiendo, luego. Excel lo vamos a utilizar para crear un formato donde se muestren calificaciones de alumnos. En este caso ustedes lo van a hacer para 35 alumnos. Van a aplicar las funciones. Una función, bueno, aquí dan algunas funciones. Las funciones en Excel son palabras reservadas, donde tú le indicas qué valores de mismo Excel vas a utilizar y te permite obtener un resultado. Y pues obviamente las palabras que tienen por nombre esas funciones, pues son referentes a lo que obtiene. Es decir, pues la misma función, el mismo nombre me está indicando qué resultado es el que va a calcular. Yo le indico en Excel a través de unas ciertos requisitos la palabra y él me devuelve ese resultado. Vamos a utilizar la función suma, promedio, máximo, mínimo, sí, la función que se llama sí, y la función que se llama contar sí. Vamos a ver un ejemplo de cada caso. Y al último van a investigar para qué sirven estas otras dos funciones, ¿vale? Y las van a agregar ahí a su documento de evidencia de Word, donde viene la portada y la rúbrica. Dice aquí que las escribas en tu cuaderno. Una vez que las escribes en tu cuaderno, ¿para qué sirve? Le sacas foto y lo colocas en el documento de Word, ¿sí? O sea, estas no las vamos a utilizar. Estas nada más las van a investigar. Ponen en su cuaderno para qué es. Le sacan foto y lo ponen en el documento de Word. Lo de Excel que vamos a hacer ahorita, vamos a sacar, una vez que ya esté hecho, vamos a sacar captura de pantalla. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Vamos a abrir un libro de Excel, un archivo de Excel. Creamos el formato, utilizamos funciones y le vamos a sacar captura de pantalla a ese ejercicio que hagamos y lo colocamos en Excel, en Word, perdón. Colocarlas, vamos a poner en el documento de Word. De rúbrica, vamos a ponerle de Word, ¿vale?
comentario. Sí, estoy hablando. Ulises, ¿sí me escuchan los demás? Sí, lo escucho. Ok, gracias. Yo también lo escucho. Ok, gracias. Sí, los demás sí me escuchan. Ahí, los que no, pues chequen ahí su, su bocina, su audio. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Ok, pues vamos a ver el ejercicio entonces. Nada más alguien que me diga si están viendo mi pantalla de Excel. Sí. Sí. Ok, bueno, gracias. Este es el ejercicio que vamos a, el formato que vamos a trabajar. Voy a mencionar algunas características básicas. Lo voy a mencionar de forma general. Si hay dudas en cualquier detalle, ustedes me comentan. Para no tardarme tanto, ¿sí? Excel, bueno, varios de ustedes lo habrán utilizado. Aquí abajo, por default, cada vez que abrimos un documento nuevo de Excel, aquí aparece un texto que dice hoja 1 y aparece, voy a agregar yo, por default siempre aparece una, ahorita voy a agregar otra. Aparece algo así, siempre cada vez que iniciamos Excel. El área de trabajo de Excel es una cuadrícula, una tabla, en la que esta tabla está representada por columnas y esas columnas por letras. Está representada por filas y las filas están representadas por números. Cada celda, como varios de ustedes saben, tienen un nombre. Ese nombre es la intersección o el nombre de la columna con la fila, es decir, celda A1, celda B1, C1, D1, etc. Tenemos hacia abajo A1, A2, A3, A4. Yo en estas celdas puedo colocar letras, números o combinaciones entre ellas. Puedo poner entonces combinaciones de palabras con números y caracteres, tal vez símbolos. Estos tamaños pueden variar. Si yo necesito cambiar el tamaño de una columna, lo puedo hacer desde esta parte superior. Si necesito cambiar el tamaño de la fila, lo puedo hacer desde esta parte a como yo lo necesite, ¿sí? Si es de las columnas, entre una letra y otra. Si es de las filas, entre un número y otro. Cada celda tiene un límite de espacio. Si yo llego a rebasar ese límite de espacio, bueno, voy a tener herramientas que me ayudan a visualizar esas palabras o ese párrafo respetando esta área. Yo a este nombre de aquí abajo le puedo cambiar el nombre. Le doy doble clic sobre ese texto y puedo cambiar el nombre. Me regreso a la hoja que tenía y aquí yo lo que hice fue ponerle la palabra grupo. Perdón, la palabra grupo. Aquí si se fijan, tengo habilitada la herramienta ajustar texto. Si yo la desactivo, eso es lo que aparecería en un texto si yo lo escribiera. Como rebasa, como son 3 palabras y rebasa el límite, yo lo que hago es aplicar esta herramienta que se llama ajustar texto.
que es lo que yo estaba comentando hace un momento. Si yo llego a poner información de texto o de número que rebasa este límite, con esta herramienta puedo hacer que se vea en forma de párrafo. Y con esto, pues puedo hacer más grande o más pequeña la fila. Ustedes lo que van a hacer es crear un formato como este para, bueno, ya habíamos mencionado en el documento, ¿no? Para 35 alumnos. Yo este ejemplo lo tengo para 17. Ustedes van a poner 35 alumnos. Van a inventar los nombres, ¿sí? Aquí no se detengan. Esta columna yo la hice más amplia para que cupiera en esta celda el nombre completo. Ustedes van a poner para 35 alumnos. Posteriormente hay una columna que se va a llamar parcial 1, 2 y 3. Van a colocar calificaciones aleatorias, o sea, inventadas, desde 4, 5, 0, etc. Hasta el 10, obviamente. Y aquí en la parte de abajo vamos a poner los nombres de las funciones que vamos a trabajar, a calcular. Estos textos que estoy poniendo aquí son los títulos. El resultado lo voy a poner obviamente aquí a un lado, ¿sí? Es como aquí. Puse la palabra parcial 1 y los valores los puse aquí abajo. Yo aquí puse la palabra promedio porque aquí voy a calcular el promedio. ¿El promedio de qué? Pues de este parcial. Después aquí voy a calcular el promedio de este segundo parcial. Y aquí voy a calcular el promedio de este tercer parcial. Obviamente pues estos nombres dijimos los vamos a inventar. Y pues obviamente estas calificaciones también las van a inventar. Pónganle calificaciones variadas a los datos que pongan aquí. En este renglón entonces vamos a encontrar el valor máximo de esta columna que está aquí. Te va a decir cuál es el valor máximo y aquí vamos a encontrar cuál es el valor mínimo. Aquí abajo vamos a utilizar una función que se llama así. Esta función, bueno, aquí si se fijan también utilicé la herramienta ajustar texto para que se vea en forma de párrafo. Si yo no tuviera esto, lo voy a quitar. El texto se sigue. Entonces, a mí me conviene que tenga habilitada esa herramienta. Y aquí voy a utilizar esta función. Esta función me dice que si cumple una condición, haga algo. Si no la cumple, haga otra cosa. Es decir, si cumple una condición que yo le voy a poner, realice una acción 1. Si no se cumple la condición, que haga una acción 2. Y por último, aquí abajo, voy a utilizar una función que se llama contar si. Es muy parecida a esta. Contar.si dice que va a hacer un conteo de valores en esta columna, siempre y cuando cumpla una condición. Vamos a ver el ejemplo más de cerca. Y lo mismo vamos a hacer para las otras dos columnas. Bien. En este caso, aquí, me voy a colocar porque aquí es donde deseo obtener el resultado. Quiero que observemos que los valores que corresponden al parcial 1 son todos estos. ¿Y de dónde a dónde van? Inician en la celda de 4 y finalizan en dónde? En la celda de 20. Ustedes van a poner más valores aquí, entonces va a ser diferente
el rango, el conjunto de celdas donde van a estar sus valores. Para aquí nada más un ejemplo. Entonces, aquí me voy a posicionar y lo que voy a hacer es buscar la herramienta llamada funciones. Eso lo voy a encontrar aquí arriba en la ficha fórmulas. En la parte izquierda, cuando habilito la herramienta fórmulas, en la parte izquierda tengo la herramienta insertar función. Doy clic sobre ella y se abre este cuadro y me dice, bueno, ¿quieres buscar la función por una palabra similar a de lo que hace? ¿Lo quieres buscar por categoría o de las funciones utilizadas más recientes? Yo aquí lo único que me están dando es el nombre. A mí lo que me están dando es el nombre de la función. Entonces lo voy a buscar aquí arriba por categoría y le voy a decir que me muestre todas las funciones. Y aquí abajo voy a buscar la función por nombre. Entonces aquí están ordenadas de manera alfabética. Si yo la busco, aquí lo que hice fue presionar la letra P. Y como están en orden alfabético, me mandó a la lista de las funciones que inician con P. Me recorro hacia abajo buscando la función. Aquí hay que tener cuidado con el mouse o bueno, con el cursor cuando seleccione mi función. Hay funciones que se llaman similares. Si se fijan, bueno, estas tres inician estas cuatro funciones inician con la palabra promedio. Debo verificar que selecciono la que necesito. Doy clic en el botón aceptar y ahora me dice de dónde a dónde están tus celdas con las que quieres utilizar para obtener el promedio. Bueno, aquí ya habíamos dicho que de la D4 a la D20. Y si se fijan, aquí me está dando una sugerencia. Y me dice, si es de D4 a D22, bueno, no es a la D22, es a la D20. Y le cambio, bueno, no sé, espero que se alcance a ver, cambio el dato. La otra opción es que seleccione directamente aquí. Teniendo abierto el cuadro de las funciones, selecciono y aquí se modificó, ¿sí? Doy clic en el botón aceptar e incluso observo cómo queda marcada la columna con los datos donde yo tengo mi información. Doy clic en el botón aceptar. Bueno, a esto es a lo que le llamamos rango. Un conjunto de celdas consecutivas donde está mi información. Doy clic en el botón aceptar. Voy a verificar aquí. Creo que llegó un mensaje. Un comentario. Ulises dice que no escucha nada. Los demás sí me escuchan. Ulises, déjame ver, me voy a poner un micrófono para ver si me escuchas. A ver. A ver si ahí me escuchas, Ulises. Espero yo que ahí los demás me siguen escuchando. Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Ahí estamos entonces. Vamos a continuar. Gracias por contestarme. Esperemos que ya me escuche Ulises. Vamos a continuar. Ya entonces calculé, ya utilicé mi función. Ya utilicé mi función promedio.
Y la característica de Excel, como varios de ustedes saben, pues es que cuando termino de utilizar una función o una fórmula, posteriormente las vemos a detalle, me devuelve el resultado de esa función. Aquí yo voy a dar un doble clic y me vuelve a mostrar la función que utilicé y las celdas que utilizan la que utilizó esa función, incluso me lo deja marcado, ¿sí? Bueno. El video va a quedar grabado. Si alguien le puede avisar a Ulises que va a quedar grabado para que posteriormente lo pueda ver en el YouTube. ¿Sale? Por favor. Vamos a continuar. Bien, ahora, aquí como obtuve, así como utilicé la función promedio, voy a utilizar una función que se llama max. Me coloco aquí abajo, ficha fórmulas, insertar función, y ahora voy a buscar la que se llama max. Aquí se los dejé entre paréntesis. Me fui a la M, puse aquí en todas nuevamente, y aquí me ubico en la función que se llama max. Y voy a hacer algo similar. Max me dice aquí, lo que te va a dar como resultado es un valor máximo de una lista de valores. Tú le dices de qué rango, de qué conjunto de celdas va a utilizar, y de ahí te va a tomar el valor más alto. Obviamente si hay dos que se repiten, bueno, un valor que se repite, que aparece varias veces, pues te da ese valor. Doy clic en aceptar y aquí me dice el valor máximo de tu columna es el número 10. Me paso al siguiente. Min. Fórmulas. Insertar función. Y ahora voy a buscar la que se llama min. Me desplazo nuevamente aquí, verifico que diga todo. Y luego min. Doy clic en botón aceptar y hago lo mismo. Ya sea que modifique los datos de aquí o los seleccione, como a mí se me haga más fácil. Selecciono, digo que de este conjunto de celdas me dé el valor mínimo. Aquí me dice, te devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Botón aceptar y me dice, bueno, el valor mínimo que tienes ahí es de 1. A lo mejor ahorita ustedes no lo ven tan, ¿cuál sería la palabra? Tan útil la herramienta. Bueno, ahorita porque es una práctica y es un ejercicio sencillo. Pero imagínense que tuviéramos una lista de 500 personas. Y yo necesitara de esa lista de 500 personas y 500 valores, obtener cuál es el valor mínimo o el máximo. Entonces, pues estas funciones me podrían ser de utilidad, de gran utilidad, al ser tantos valores. Yo puedo llegar incluso a visualizar este resultado con otro método. Eso sí lo tengo bien claro. Y ustedes, sé que varios de ustedes dirán, no es la única forma. Sí es cierto, vamos a estar viendo varias herramientas. Y en este caso aquí creo que el objetivo de esta práctica es que conozcan las funciones. Bien. Siguiente función. Se llama si, la función. Así se llama, si. Y dice que tú vas a colocar una condición y que si se cumple esa condición, realiza acción 1. Si no se cumple esa condición, hace una acción 2. Vamos a ver. Aquí el ejemplo que puse es que si el promedio que está aquí del grupo es mayor o igual a 8, entonces aparezca un texto que diga el grupo es bueno. En caso de que no
se cumple esta condición de que el promedio es mayor o igual a 8, si no se cumple, entonces que muestre otro texto que diga debe esforzarse. Esto es como que una introducción a la programación. Empezar a tomar decisiones a partir de una condición. Una función similar a esta es la que se utiliza para programar. Entonces, bueno, hay que tratar de entender lo mejor posible cómo funciona esta herramienta, esta función en especial. Bueno, me coloco aquí y ahora dice que entonces lo que voy a tomar como dato es el promedio, esto que está aquí. Yo desde aquí ya estoy observando. Ya sé que es el promedio y sé qué es lo que debe aparecer aquí. El promedio del grupo es de 6.2, bueno, del parcial 1. Es de 6.2 de este grupo. Quiere decir que entonces aquí va a aparecer un texto que diga debe esforzarse. Si yo llegara a cambiar este promedio, estas calificaciones, pues obviamente el resultado va a modificarse. Vamos por partes. Vamos a insertar entonces la función. Y la función dice que se llama así. Voy a verificar que aquí diga todo. Me paso aquí abajo y presiono la tecla S para buscar la función llamada así. La selecciono, la acepto y a mí aquí me dice pon el valor lógico, la prueba lógica, y aquí dice la prueba lógica es cualquier valor, dice, o expresión que pueda evaluarse como un verdadero o falso. Es decir, es una condición. Aquí voy a poner mi condición. ¿Cuál es mi condición? Que este valor, que está en D23, sea que mayor, igual a que a 8. Si se alcanza a apreciar, le estoy poniendo D23, el signo de mayor que, así como está aquí, el signo igual y el valor de 8. Esa es mi condición, esta es mi prueba lógica. Si el valor que está aquí, donde está el promedio, es mayor o igual a 8. Aquí abajo voy a poner lo que quiero que haga si sí se cumple. Aquí me dice valor sí verdadero. Si se cumple esta condición, voy a poner un texto que diga el grupo es bueno. Y aquí abajo me dice valor sí falso. Es decir, si no se cumple esta condición, ¿qué va a hacer? Bueno, pues pongo un texto que diga debe esforzarse. Debe esforzarse. Doy clic en el botón aceptar y aquí dice, ya sabía yo lo que tenía que aparecer, ¿no? Fíjense lo que está pasando aquí. El texto que aparece rebasa el límite. Para ello, recordemos, vamos a utilizar la herramienta ajustar texto y dice debe esforzarse. Bueno, ahora, si yo llego a cambiar los valores de las celdas, voy a poner calificaciones mayores. En algún momento, si imaginemos que las calificaciones cambiaron. Bueno, aquí si observamos, el resultado de esto ya cambió. Al modificar el valor de aquí y cambiar el promedio, en automático está cambiando el resultado de la función. Es decir, una función cuando yo le indico que utiliza ciertas celdas y esas celdas cambian, pues en automático las funciones, los resultados de esas funciones también van a cambiar, como estamos observando. Y ahora, bueno, aquí me pide utilizar la función contar sí. Vamos a hacerla para el caso de vamos a poner contar sí entre paréntesis. Aquí recordemos que
es un texto, aquí no estoy ingresando ninguna función. Voy a poner reprobados, ¿sí? Y aquí voy a utilizarlo 2 veces. Voy a hacer que cuente a los aprobados y a los reprobados en esa misma columna. Me voy a posicionar aquí, voy a la ficha fórmulas, voy a la herramienta insertar función y ahora voy a buscar la función que se llama contar sí en orden alfabético. Contar sí, aceptar. Habíamos dicho que un rango era ¿qué? Un conjunto de celdas. Entonces le voy a decir, toma de aquí a aquí, ¿sí? Y aquí es donde vas a hacer el conteo. Y aquí me dice el criterio. El criterio es una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, aquí va a variar un poquito, a diferencia de la forma de escribir la condición arriba. En la función contar.sí únicamente le voy a indicar parte de una condición. Aquí ya le dije dónde va a utilizar, dónde va a ser el conteo. Y aquí lo que le voy a decir es que sea el conteo de los reprobados. Los reprobados yo los voy a indicar con el valor menor que 6. Menor 6. Si se fijan, en este caso no puse otra cosa en la izquierda del signo menor que. Esta es la forma en la que trabaja esta función. Yo sé que una calificación es reprobatoria si es menor que 6. Entonces, bueno, rango, conjunto de celdas, donde quiero que haga el conteo, y la condición que es menor 6. Doy clic en el botón aceptar, y aquí me dice que hay 3 valores menores que 6. Si yo lo checo, aquí a lo mejor es más fácil porque son poquitos valores. Aquí tengo 1, 2, 3. Ahí están mis 3 valores reprobatorios. Voy a hacer algo similar aquí. Inserto función. La función que sea contar.sí. Contar. Aquí está. Contar.sí. Aquí sí hay que hacerlo con calma para elegir a detalle. Les decía hace un momento, hay funciones que son similares, nombres similares. Aceptar. El rango, nuevamente indico, lo puedo escribir si yo lo deseo. Si mi mouse está fallando, pues me coloco aquí y escribo únicamente. Ahora la condición para los aprobados, ¿cuál es? Bueno, pues que sean valores mayor, igual a ¿qué? A 6. En el otro caso fueron los menores a 6. En este caso son los valores mayor, igual que 6. Considera cuando es igual a 6 y los que son de ahí en adelante mayores. Aceptar. Y me dice que hay 14 resultados con esa condición. Si yo hago la suma de 14 más 3, ¿cuánto da? 17, que son mis 17 valores en total. Quiere decir que el conteo y la condición estuvo bien colocada. Si los valores, fíjense, lo voy a hacer aquí, llegaran a cambiar, por ejemplo aquí, el 10 lo pongo en 5, todo esto va a cambiar. El promedio, posiblemente este texto, y estos sí van a cambiar. Vamos a hacerlo. Presiono Enter y ahí está, ya cambiaron. Y sí, fíjense aquí sí cambió este valor de la función sí. ¿Por qué? Pues porque el promedio ya no cumple lo que habíamos especificado. ¿Sí? Y bueno, por último, hay quienes ya conocen los formatos de Excel. ¿A qué me refiero con los formatos?
Bueno, pues que si yo mandara imprimir esto, fíjense, voy a irme aquí a la ficha archivo, imprimir. Si yo mandara imprimir esto, eso es lo que yo vería en una hoja, tal cual impresa. Y si se fijan aquí, bueno, así es como saldría. Entonces, yo lo que necesito es, si es un conjunto de información en Excel, yo puedo hacer que se vean como si fuera una tabla, como si estuvieran dentro de una tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí voy a seleccionar el conjunto de celdas y lo que voy a hacer es irme aquí a la ficha inicio y elegir bordes de fuente. Aquí, como seleccione las celdas, yo aquí puedo indicar donde dice todos los bordes, pues obviamente que aparezca todo esto como si fuera una tabla de Word. Hago lo mismo aquí, selecciono las celdas, aplico todos los bordes y ahora sí, esto ya debe de tener la tabla. Varios de ustedes conocerán que si seleccionan las celdas, aquí arriba podemos aplicar un color de fondo. Le doy clic aquí en la flechita y elijo un color. Les voy a pedir que cuando utilicen estos colores, utilicen la tonalidad más baja. Normalmente podemos utilizar colores fuertes, pero eso hace que el texto ya no se vea como se debe. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo pongo uno así, pues ya el texto no se va a apreciar bien. Siempre hay que acostumbrarnos a utilizar colores no tan fuertes. Y ahí está. Y bueno, este también lo puedo aplicar, le puedo aplicar otro color de fondo. ¿Sí? Si yo doy clic, bueno, si me voy a la vista preliminar, pues ahí tengo la vista previa. Esto ya está en otra página. Aquí, a ver, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Les había comentado, van a obtener una captura de pantalla. Ustedes aquí ajustan el tamaño, el zoom, aquí en la parte derecha, controlan el zoom, de tal forma que se vean todos los valores. ¿Sí? Si quieren ponerlo en dos partes, bueno, sacamos captura de pantalla. La tecla que utilizamos es la de la primera fila de su teclado. Hay una tecla que se llama imprimir pantalla. Cuando yo la presiono, saca una réplica de lo que tengo yo en ese momento en pantalla. Después me voy a ir al archivo donde tengo mi rúbrica, doy clic derecho y pegar. Eso es lo que quiero que me muestren ustedes como evidencia, y de ese tamaño, así lo dejan, no lo cambiamos el tamaño de las imágenes, así lo dejan, y luego, pues obviamente de sus resultados, de sus funciones. De preferencia, dejen habilitada una de sus funciones. Aquí voy, si yo doy doble clic sobre esto, aquí se ve el nombre de la función. Dejen abierta una de estas funciones, la que ustedes quieran. Por ejemplo, esta. Para que en ese momento saquen captura de pantalla y la colocan acá. Para que aquí se vea la función que ustedes utilizaron. ¿Sí? Eso es lo que harían ustedes para esta práctica del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, duda? A ver, voy a regresarme. Sí, sí, de hecho esta es su práctica.
En la práctica, bueno, sí, el ejercicio de hoy es trabajar con la herramienta funciones. Abren Excel, crean un formato como este, lo más parecido. Pueden cambiar colores, parecido me refiero al contenido. Ponen ustedes sus propios nombres, calificaciones, aplican estas funciones, sacan captura y lo pasan a Word, así como aquí en el ejemplo. Esa es su práctica, ¿sí? Sí, por nada.